Dicen que algunos nacen con estrella y otros estrellados. Pedro Rodríguez Filo vino al mundo con una lesión en el cráneo, provocada por golpes que su madre recibía durante el embarazo. Desde antes de respirar por primera vez, ya estaba marcado por la violencia. Hoy, en Secretos Criminales, el caso de Pedriño Matador. Pedro nació en un hogar donde el miedo era parte de la rutina. Su madre, embarazada, sufría constantes agresiones por parte de su pareja. Los vecinos decían escuchar gritos por las noches, golpes y el llanto ahogado de una mujer que parecía resignada a su destino. Cuando Pedro vino al mundo, los médicos notaron algo inusual, una malformación en el cráneo. Años después, él mismo contaría que esa lesión fue producto de una paliza que su madre recibía mientras lo llevaba en el vientre. La casa en la que creció era pequeña, precaria y estaba cargada de tensión. Su padre, alcohólico y violento, se encargaba de imponer miedo más que respeto. Y Pedro absorbía todo: el miedo, el dolor, el silencio. No era un niño común. Desde muy joven mostraba señales de comportamiento agresivo. Era solitario, desconfiado y reaccionaba con violencia ante cualquier amenaza. No jugaba como los demás. No reía como los demás. Parecía tener siempre algo en guardia, como si ya supiera que el mundo era un campo de batalla. La escuela no logró contenerlo, no encajaba, no obedecía. Algunos maestros lo describieron como inquietante, no por lo que hacía, sino por cómo los miraba. Era un chico que parecía estar en constante alerta y que, poco a poco, fue desarrollando su propia idea de lo que estaba bien y lo que merecía castigo. A los 14 años, Pedro Rodríguez ya no era un niño común. Había aprendido que el mundo era un lugar hostil, donde los débiles eran aplastados y donde la violencia no solo era una respuesta, sino una herramienta. Cuando su padre fue despedido tras ser acusado de robo en la escuela donde trabajaba como vigilante, Pedro sintió algo que se quebró. No solo había dejado a su familia sin sustento, le habían quitado la dignidad y en su mente eso merecía castigo. Pedro no acudió a la policía, no buscó pruebas ni esperó justicia. Él decidió actuar. Tomó un arma. ¿Cómo la consiguió a esa edad? Sigue siendo un misterio. Y fue directo hacia el vicealcalde de la ciudad, el hombre que había firmado el despido de su padre. Lo enfrentó y lo ejecutó a sangre fría, sin titubeos. Fue un acto premeditado, frío y preciso. Para muchos aquello había sido un punto de quiebre, pero para Pedro fue el comienzo. Poco después se enteró de que el verdadero culpable del robo había sido otro empleado de la escuela, y fiel a su lógica también lo buscó, también lo eliminó. La diferencia es que esta vez no lo hizo por venganza, sino por corregir una injusticia. La idea de justicia personal había echado raíces en su mente, y no se iría jamás. En ese momento comenzó su vida como prófugo. Huyó, cambió de ciudad, y con cada paso fue fortaleciéndose esa identidad que había construido para sí mismo, la de un vigilante de los márgenes, un justiciero sin ley ni límites, que no distinguía entre moral y violencia. Pero lo más perturbador es que Pedro no mataba por placer, todavía. Lo hacía porque creía que debía hacerlo. La adolescencia de Pedro estuvo marcada por la clandestinidad, los movimientos constantes y un patrón que se repetía: identificar a personas que él consideraba indeseables, vigilarlas y eliminarlas. Pero sus víctimas no eran elegidas al azar, al menos no al principio. Pedro comenzó a perseguir traficantes de droga, agresores, abusadores, delincuentes, personas que, según su visión distorsionada, merecían morir, y él se encargaba de ejecutar la sentencia. A veces se infiltraba en grupos criminales para conocerlos desde adentro. Otras veces actuaba solo, siguiendo rumores y pistas que escuchaba en las calles. En todas sus acciones había un patrón: violencia calculada, ausencia de culpa y una determinación implacable.
Fue en ese contexto que nació el apodo que lo acompañó el resto de su vida, Pedrinho Matador. La prensa brasileña, fascinada y horrorizada al mismo tiempo, empezó a construir la figura de un personaje casi mitológico. Un asesino que decía estar del lado del bien, pero que acumulaba víctimas como cualquier criminal serial. Con los años sus crímenes se multiplicaron. Algunos los admiraban abiertamente, otros sospechaban por su cercanía con las víctimas. Según sus propias declaraciones, cometió más de 100 hechos violentos, incluyendo muchos dentro de las cárceles en las que estuvo preso. Allí, su ley era la única que importaba. No necesitaba protección, era él quien imponía el orden. Se tatuó frases en el cuerpo como «mato por placer» y «odio eterno», y en entrevistas posteriores hablaba de sus acciones con una mezcla de frialdad y lógica retorcida. Aseguraba que jamás había actuado sin una razón, aunque esa razón solo tuviera sentido para él. En ese punto podemos compararlo con Dexter Morgan, el asesino de la serie que mataba solo a criminales, siguiendo un estricto código moral. Ambos eliminaban a personas consideradas malas. Ambos llevaban una cuenta macabra de sus víctimas. Ambos eran temidos y, de algún modo, también admirados por algunos sectores del público. Pero había una diferencia esencial. Dexter es un personaje ficticio, con una conciencia forjada por un código impuesto. Pero Pedro, en cambio, era real, y su código solo suyo. ¿Era entonces un justiciero extremo que había tomado la ley por su cuenta? ¿O un hombre que simplemente encontró a esa narrativa la excusa perfecta para dar rienda suelta a su instinto más oscuro? La línea entre vigilante y el monstruo se volvía cada vez más difusa, y Pedrinho Matador, con cada acción, parecía disfrutar habitando ese espacio intermedio, donde justicia y horror se confundían. Para muchos, la prisión representa el final del camino, pero para Pedrinho Matador fue simplemente un nuevo escenario. Un territorio cerrado donde las reglas externas no aplicaban y donde su lógica seguía intacta: castigar a quienes, según él, no merecían. Durante más de 3 décadas tras las rejas, Pedro continuó su cruzada personal. Eligió a sus víctimas dentro de la población carcelaria, enfocándose en abusadores, delatores y en todo aquel que, a su juicio, había quebrado algún tipo de código moral. Dentro de esos muros, su figura se volvió aún más temida. Nadie quería estar en su lista, nadie quería cruzarse con él. Pero el episodio que marcó un antes y después en su historia ocurrió cuando Pedro coincidió en prisión con su propio padre, el mismo hombre que había maltratado a su madre durante años y que, según se decía, le había quitado la vida de forma brutal. Pedro esperó el momento y se vengó. En un acto extremo, cargado de rabia contenida desde la infancia, lo atacó. Según su propio relato, le arrancó el corazón y, en un gesto simbólico, dijo haberle dado un mordisco, como una forma de expresar su rabia, su furia y su dolor, y con eso el cierre de un ciclo de violencia que le había marcado desde que tenía memoria. Aquella escena que parece sacada de una película ocurrió dentro de una celda real, y no hizo más que aumentar su leyenda, consolidándolo como un personaje que ya no distinguía entre justicia y venganza. Porque para Pedrinho Matador, la prisión no era un castigo, era su territorio. Y allí, él era juez, jurado y verdugo. Luego de pasar más de 30 años encerrado, Pedro Rodríguez Filo fue puesto en libertad en 2007. Su salida generó polémica inmediata. ¿Cómo se reincorpora a la sociedad alguien con su historial? ¿Puede una persona con más de 100 hechos violentos simplemente empezar de nuevo? Pedro aseguró que sí. Apareció en varios programas televisivos, concedió entrevistas, muchas de ellas con un tono casi de estrella mediática. Hablaba de su pasado con frialdad, pero también con cierta filosofía. Decía que se había arrepentido de muchos actos, que había encontrado a Dios y que su objetivo era evitar que otros siguieran el mismo camino. Abrió incluso un canal en YouTube, donde hablaba de justicia, crimen y redención.
Se mostraba reflexivo, sonriente, casi amable. Pero no todos creyeron en esa transformación. Para algunos se trataba simplemente de una fachada, un intento de adaptarse a los tiempos, de camuflarse en un mundo que ya no entendía. Otros, en cambio, vieron en él un ejemplo de que incluso los más oscuros pueden encontrar un nuevo propósito. Marzo del 2023. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando dos hombres en moto se acercaron a la casa de Pedro en Mogi das Cruzes, Sao Paulo. Sin previo aviso abrieron fuego. Pedro cayó allí mismo, frente a la casa donde vivía desde su salida de prisión. No hubo tiempo para reacciones ni para despedidas. Solo una escena rápida, brutal, casi cinematográfica. Las cámaras de seguridad registraron el momento y las imágenes recorrieron las noticias de Brasil en cuestión de horas. La noticia fue un eco potente. Asesinan a Pedrinho Matador. ¿Fue un ajuste de cuentas? ¿Alguien que esperaba su momento desde años atrás? Las teorías comenzaron a circular, pero ninguna trajo respuestas definitivas. Solo quedó la certeza de que su historia terminó como había empezado, en medio de la violencia. Un ciclo que, para muchos, nunca se cerró. Un símbolo de lo que ocurre cuando las fronteras entre el bien y el mal se desdibujan, y lo que queda es solo sangre, venganza y silencio. La figura de Pedrinho Matador dejó una herencia incómoda, no solo por la cantidad de víctimas que cargó a sus espaldas, sino por lo que representa. Porque no estamos ante un asesino que actuaba por placer, o al menos no únicamente por placer. Él se presentaba como un justiciero, alguien que atacaba a quienes consideraba aún peores que él. ¿Eso lo convierte en menos monstruoso? Durante años muchos se debatieron entre el rechazo y la fascinación. Es fácil ver sus tatuajes, sus frases provocadoras, sus confesiones, pero más difícil es responder el dilema moral que su figura representa. Y ahora, con su historia cerrada para siempre, la pregunta sigue vigente. ¿Crees que Pedrinho fue realmente un monstruo o un justiciero maldito? ¿Puede alguien como él redimirse de verdad o simplemente aprendió a decir lo que queríamos oír? Te leo en comentarios.